paz de Dios sea con todos, hermanos. En esta tarde vamos a estudiar el Salmos 89. En el Salmo 89 estamos estudiando la fidelidad de Dios. ¿A cuánto le gusta la fidelidad de Dios? Amén. En el instituto acabamos de estar estudiando acerca de la fidelidad de Dios hecha a través de una promesa que Dios hizo a Abraham. Hizo 3 promesas personales, una promesa nacional al pueblo de Israel y una promesa universal que es para todos los seres humanos. Entonces, hemos estado viendo un poco acerca de la fidelidad de Dios, y en el Salmo 89, en el versículo 35 que vamos a iniciar en esta tarde, vemos un poco desde los versículos 25 en adelante, hemos estado viendo cómo Dios es soberano. Uno de los temas que más me encanta a mí acerca de Dios es precisamente la soberanía de Él. Porque dentro de la soberanía podemos ver que la salvación inclusive es una dádiva de Dios, es un regalo para todas las personas, no excluye a nadie, sino que está dispuesta para todas las personas. Y cuando vemos aquí en el Salmo, vemos cómo Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, y vemos cómo el pueblo de Israel, que siempre fue infiel, como lo somos nosotros, Dios siempre se ha mantenido firme y fiel en las promesas que Él ha dicho. Entonces vamos a ver lo que dicen los versículos 35 al 37, al 36. Vamos a ver el 34 al 36. Noten lo que dice el versículo 34 al 36. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Mire, ¿quién creen ustedes que está hablando aquí? Es Dios el que está hablando. Hermano, ¿ha olvidado Dios el pacto que hizo con Abraham acerca de bendecir a todas las familias de la tierra? No lo ha olvidado. Porque en primer lugar, es una promesa universal, es una promesa para todas las personas, no excluye a nadie, es una promesa que da bendiciones sin ninguna obligación de parte de los seres humanos, pero sí hay una sola condición de los seres humanos, que es la fe puesta en Cristo solamente. La confianza en el Redentor que Él había prometido, la simiente que prometió a través de Abraham, proveer para el pueblo de Israel. Ahora pregunto, ¿los seres humanos somos fieles o infieles? Somos muy infieles, y por lo tanto, por eso es que la salvación es por gracia, porque si Dios nos pidiera algo que hacer para la salvación, creo yo de que ninguno de nosotros tendría la oportunidad de salvarse. Porque ¿cuántos de nosotros seríamos fieles para poder ganar méritos delante de Dios? Ninguno. Ninguno. Y por eso es que el versículo 34 empieza diciendo: no olvidaré mi pacto. Y noten que el verbo olvidaré, ¿en qué tiempo está? Futuro. Pero es un futuro continuo, es decir, Él no olvidó desde que lo hizo la promesa, no lo olvidó cuando se lo ratificó a Isaac, a Abraham, a Jacob, a David, no lo olvidó cuando mandó al Mesías, el Cristo, en el tiempo del gobierno de Roma, donde estaba sumido el pueblo de Israel, no lo olvidó en este tiempo, no lo olvidará. Es decir, Él está hablando de un tiempo continuo. Dios no olvida su promesa, porque si olvidara la promesa que hizo Abraham, entonces Dios fuera infiel. Pero entonces estaríamos diciendo que Dios es pecador, que Dios no es Dios. Y entonces por eso es que la salvación y la salvación por gracia es consistente a la promesa que Dios ha hecho. Y esto es precisamente la soberanía de Dios. Ahora,
Noten que en el versículo también dice, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué es mudar, hermanos? Cambiar. Es cambiar. ¿Cambia Dios lo que ha prometido? Si Dios le ha prometido la salvación por seres humanos, Dios lo va a hacer porque Dios no es hombre para que mienta y no puede cambiar. Dios cambió algunas cosas con él. Dios cambió algunos aspectos con las personas debido a la maldad del ser humano. ¿Recuerdan ustedes el diluvio? ¿Qué dijo Dios de los seres humanos? ¿Recuerdan? Antes de raer a toda la raza humana y a todos los seres vivientes, ¿qué dijo Dios? El corazón del hombre era continuo a hacer el mal. Es decir, el hombre era tan perverso y depravado que por eso Dios tuvo que quitarlos. Pero recuerdan ustedes también que la confianza en Dios determinó a Dios salvar a 8 personas a través del arca. Ese era un tipo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, a través de la muerte en la cruz del Calvario. Y por eso es que Dios no muda lo que ha prometido. Dice, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Ahora pregunto, hermano, si tú has confiado en Cristo, que Él pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario, si ha prometido por la fe en ese Redentor que murió para pagar el precio que tú debías de pagar, y a través de Él ofreció la salvación y la vida eterna, y no solamente eso, sino que te dio un baúl lleno de bendiciones espirituales, ¿no lo ha de cumplir Dios? Claro que lo ha de cumplir. Si Dios ha dicho que la salvación es eterna y segura, es así y Dios lo va a cumplir. Si Dios ha dicho que en el futuro ha de llevarte a una patria celestial, en una morada celestial que Él está preparando para cada uno de nosotros, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Claro que sí. Si Dios ha dicho que cuando tú partas de esta tierra, te conviertas en polvo, porque la Biblia dice, el mismo Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. No puede ser el polvo otra vez el cuerpo que te permitió tener y resucitar en la venida del Señor. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Por eso es que, hermanos, en el Evangelio tenemos la certeza de las promesas de Dios hechas y ratificadas al pueblo Abraham y a todos los descendientes a través del Mesías el Cristo. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo ha de cumplir. Ahora, versículo 36. Su descendencia será para siempre. ¿De quién está hablando aquí? ¿De nosotros o del pueblo de Israel? La descendencia de Abraham iba a ser eterna. ¿Y eso lo ha de cumplir Dios? Sí, lo ha de cumplir. ¿Nos compete a nosotros esta promesa? ¿Nos compete a nosotros como iglesia? No, esta era una promesa ratificada nacionalmente al pueblo de Israel, y lo acabamos de ver a los Gálatas. De ti saldrá una nación grande. Es decir, Dios prometió a Abraham que esa nación iba a ser eternamente. Y aquí hay algo bien importante que como creyentes no debemos de olvidar. Si nosotros hemos sido salvos por gracia, ¿somos el nuevo Israel? No. ¿Sustituye la iglesia a Israel? No. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, somos un grupo selecto de personas que hemos confiado en Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo somos la iglesia del Señor, que fue comprada con precio en la cruz del Calvario. Entonces, en este mismo promesa que Dios está haciendo, Él dice,
en el versículo 35, una vez he jurado por mi santidad. Y en el versículo 35 está diciendo, una vez he jurado. ¿Quién juró? Los juramentos de Dios eran unilaterales. ¿Qué significa esto? Que si Dios juró por sí mismo, generalmente nosotros cuando andamos diciendo por Diosito, que decimos esto y decimos lo otro, que no debería de ser, porque eso es jurar en nombre de Dios en vano. Los seres humanos no deberíamos de hacer esto porque insultamos el nombre de Dios. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos podemos mantener fieles en un juramento? Por eso es que Santiago dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Mejor decir sí o no, pero no andes diciendo en nombre de Dios voy a hacer esto. Pero Dios es distinto, hermano. Si Dios juró en su nombre que iba a hacer algo, Él lo va a hacer. Y en el versículo 35, Él está diciendo, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¿De qué estaba hablando el Señor aquí, hablando del juramento que había hecho a través de David? ¿De qué estaba hablando? Muy bien, que el reino iba a ser eterno. ¿Es seguro el reino futuro, hermano? Es seguro. ¿A la manera de los hombres? No. Judas Iscariote, el que andaba con el Señor, el apóstol, que el Señor lo había llamado, falló en esto. ¿Saben cómo miraba al Mesías Judas? Lo miraba como el libertador político, económico y militar. No lo miraba como el Redentor, como el Mesías. Y este fue el problema de Judas. Judas se desenfocó. Anteriormente dije yo, cuando los seres humanos miramos hacia los seres humanos, fallamos. Debemos de mirar hacia Cristo. Y aquí el Señor está ratificando la promesa que le fue hecha a David. A David le fue ratificado un reino y un rey. ¿Pensaba David que se iba a sentar en ese reino? Sí y no. Sí y no. Él pensaba, bueno, ¿estuvo David sentado en el reino? Sí, pero no era ese reino el cual había prometido el Señor. Él había prometido un reino eterno. ¿Y a través de quién va a ser ese reino eterno? A través del Mesías, el Cristo. El pueblo en esto, en no reconocer al Mesías que vino a morir en la cruz para libertarnos de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado en el futuro. Pero Cristo ha de venir, hermanos, ¿o no ha de venir? Cristo ha de venir. ¿Y saben quién va a estar sentado en el trono, en el reino milenial? Cristo, el de David. Y aquí se ratifica la promesa hecha a David. Entonces Dios lo que está diciendo en el versículo 35 dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Versículo 36, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Dios establecerá ese trono eterno y lo iniciará en el reino milenial. Y desde entonces, eternamente, el Mesías, el Cristo, estará sentado en el trono. Y si Dios lo dijo, Dios lo ha de cumplir. El problema hoy día es como la perspectiva de los seres humanos en cuanto al reino. Por ejemplo, ¿los testigos de Jehová tienen una perspectiva correcta del reino? No. No. Y aquí quiero llamar la atención a los que nos escuchan por este medio. Porque algunos osan estar en el reino, pero sin confiar en el Mesías, el Cristo. ¿Estará una persona que no confíe en Cristo Jesús en el reino milenial? No. No. Ahora, el versículo 37 dice algo bien importante acerca de este reino. Es un reino estable, es un reino sin anarquía, es decir, que no va a haber anarquía.
anarquía, ¿verdad? Es sin ley. ¿Habrá ley dentro del reino milenial? Sí. Pero el versículo 37 nos muestra cuán firme será ese reino. ¿Por qué? ¿Por qué será firme? Porque Cristo mismo, que es Dios, estará sentado en ese reino. Y miren el versículo 37 dice: como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces está hablando de la firmeza del reino. Está hablando de los valores que tendrá ese reino. Ahora la pregunta es, ¿por qué muchos en el reino milenial no van a confiar en ese rey que está sentado, que es el Mesías del Cristo? Porque va a haber pecado. Es importante entender que del paso de las personas vivas de la tribulación y de la gran tribulación que pasen al reino milenial, pasarán con estos cuerpos como los nuestros. Procrearán 10 generaciones y esas 10 generaciones estarán con estos cuerpos corruptos, pecadores, con vieja naturaleza como los nuestros. Pero hay algo bien importante entender. ¿Habrá gracia en el reino milenial? Sí, habrá gracia. ¿La salvación será de la misma manera como ha sido en todos los tiempos? Sí. Necesitan confiar en el Redentor, que estará sentado en el trono. ¿Y qué pasará al final del reino milenial? Satanás será suelto y va a engañar a la gente en el reino. Los va a engañar. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque son rebeldes, porque no tienen la oportunidad y la responsabilidad individual de tomar una decisión. O creen en el Mesías que está sentado en el trono, o lo rechazan y no creen en él. ¿Recuerdan cuál es el problema de la condenación de los seres humanos hoy por hoy? La incredulidad. Cosa. Cristo ya vino, murió en la cruz del Calvario, pagó la totalidad de los pecados de la humanidad, de todos los seres humanos, y pagó por todos, no por algunos, pagó por todos. ¿Cuál es el problema? No todos quieren creer que Cristo pagó el precio que nosotros debíamos de pagar. Es tan sencilla la salvación, pero también la condenación eterna es sencilla. O cree y se salva, o no y se condena. Es sencillo. Hay una línea tan delgada entre la salvación y la condenación eterna. Pero ¿quién es responsable? ¿Es Dios el responsable? Dios da la libertad a los seres humanos. Algunos le llaman, ¿cómo se llama esto? Libre albedrío, aunque esta palabra no es la correcta hablar. Dios ha dado la libertad porque el ser humano tiene conciencia. Y la conciencia determina las decisiones correctas o incorrectas que el ser humano puede tomar. Entonces no hay ventaja para nadie y no hay diferencia para los seres humanos. La salvación es de la misma manera para todos. ¿O se salvaron ustedes diferente a mí? Yo me salvé de la misma manera como usted se ha salvado, por fe en Cristo solamente. Hermano, en el reino milenial va a existir siempre la presencia del Espíritu Santo. Es una buena pregunta. Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es consistente con el ministerio del Señor. Cuando Cristo andaba con los discípulos, ¿había Espíritu Santo? No, porque estaba el Consolador. ¿Quién era? Cristo Jesús. ¿Quién va a estar en el reino milenial? Cristo Jesús. Ahora hay una diferencia entre la gente que pasa de la tribulación con la diferencia de los salvos de este tiempo de la edad de la iglesia. ¿Con qué cuerpo estaremos nosotros? ¿Necesitamos el Espíritu Santo para poder estar en el reino milenial? No, tenemos al Señor para que donde yo esté, nosotros también esté. Ahora, sí es algo importante, el ministerio del Espíritu Santo será importante para la salvación de las personas que nazcan en el reino milenial. Y esta es una pregunta, sí, es la respuesta.
¿Por qué? ¿Quién convence de pecado, de juicio y de justicia? Espíritu Santo. Habrá el ministerio del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre hablar del Espíritu Santo morando en las personas como hablar del ministerio del Espíritu Santo en las personas. Son dos cosas muy distintas. Además, él dijo, y no los dejaré huérfanos, ¿Sí? les enviaré un paracleto y que estará con vosotros hasta cuándo. Hasta el fin. Uh-huh. Entonces una cosa es el Espíritu Santo como ministerio y otra cosa es el Espíritu Santo morando, como tú decías. El ministerio habrá acabado del Espíritu Santo cuando ya estemos en el milenio, porque nosotros ya tenemos con cuerpo glorificado y los otros que entraron con cuerpos terrenales estarán muriendo y naciendo. Sí, muriendo, naciendo. Hasta la 10ª generación, que es cuando ya se va a hacer los 1000 años. Entonces, por ahí, hasta ahí va a terminar. La batalla de Gog y Magog, que es la última. El ministerio del Espíritu Santo es necesario para los no salvos en el tiempo del reino milenial. Pero la presencia del Espíritu Santo no será necesaria para nosotros ni para los salvos, porque tenemos a Cristo sentado en el trono. No sé si contesté. Muy bien. Continuemos entonces con el versículo 38. Noten qué interesante la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios que estamos viendo en este pasaje. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. ¿Quién es aquí? Mas tú desechaste. Israel. Y hermano, ¿qué hizo Israel? Este es un pasaje profético, porque ¿qué hizo Israel en el tiempo del Mesías? Lo rechazó. Pero aquí hay un tema interesante. Noten de que el rechazo del pueblo de Israel para nosotros fue muy importante, ¿no es cierto? Si Israel hubiese recibido al Mesías, ¿qué hubiera sido de nosotros? Estaríamos perdidos. Pero ven cómo la promesa de Dios hecha a Abraham es consistente en todos los tiempos, porque si Dios o el pueblo de Israel hubiese recibido al Mesías, la promesa hecha a Abraham no hubiese sido consistente con nosotros. Porque ahí dice, bendeciré a todas las familias. En ti serán benditas todas las familias. Y toda la familia incluye a todo linaje, pueblo, nación del mundo entero. Y aquí entrábamos nosotros. Por eso ven, las promesas de Dios son fieles, son consistentes con la gracia de Dios. Pero Israel rechazó al Mesías. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste tu ungido y te has airado con él. ¿Qué hicieron con Cristo, hermano? Lo vituperaron, lo insultaron, lo ultrajaron, lo golpearon, lo llevaron a la cruz y estaban enojados con el Señor. Ahora, pero qué bueno, hermano, que tuvo que ser así. Qué bueno que fue a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Porque si fuera a la manera de los hombres tendrían de qué jactarse ahora. Y Dios determinó que fuera de esta manera. Cristo murió en el tiempo preciso de la soberanía de Dios, para que se cumpliese la promesa hecha a Abraham y a nosotros la bendición a través de la gracia de Dios. Versículo 39. Rompiste el pacto de tu siervo, has tu corona hasta la tierra. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién fue el que rompió los pactos? Israel. Hermano, ¿Dios ha roto los pactos hasta el día de hoy? Ninguno. Dios se mantiene firme. Y si Él ha dicho algo que lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Pero el problema es, ahora la pregunta es, ¿por qué la gente anda tratando de añadirle y poner o hacer algo para la salvación o añadirle a las promesas de Dios? Porque el ser humano siempre quiere ser protagonista en los asuntos de Dios. Y aquí no hay cabida para eso. El único protagonista de la salvación de los seres humanos es Cristo Jesús, nadie más.
Y por eso la gloria debe de ser para el Redentor, porque Él murió y Él sufrió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos de qué jactarnos en la salvación. Ha sido por pura misericordia de Dios. Lo que nosotros merecíamos era el infierno, el castigo eterno. Pero a Dios le plació ofrecernos, por medio del sacrificio de Cristo, la vida eterna, aunque no la merecíamos. Versículo 39. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. ¿Por qué dice que has profanado la corona su corona hasta la tierra? Porque no lo vieron como el rey prometido. Profanaron al Cristo, a ese rey que venía a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud, no solo de los romanos, sino de la esclavitud del pecado y de la penalidad del pecado. Lo vieron como nada. Ahora, ¿no es cierto que hoy la gente ve como nada al sacrificio de Cristo? Lo ve ineficaz. La gente quiere hacer algo porque cree que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Ponen las obras, ponen la ley, ponen los ritos, etcétera, etcétera, para salvarse. Cuando la Biblia dice que es solamente por fe en el Mesías. Versículo 40. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Miren, hermanos, en este contexto que estamos leyendo, Israel siempre quiso hacer lo que era contrario a la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿no es esa la inclinación nuestra también delante del Señor? Aún sabiendo las bendiciones que Dios nos ha dado, queremos estar haciendo lo contrario de lo que Dios dice que debemos de hacer. Hermano, esta iglesia jamás va a predicar el libertinaje o el legalismo de la vida cristiana. La santidad de los creyentes es importante, pero no vista la santidad desde el punto de vista externo, porque este es otro problema. La gente quiere ver la santidad desde el punto de vista del vestuario, desde el punto de vista de los atuendos y de otras cosas. ¿De dónde viene la santidad, hermano? De dentro hacia afuera. ¿Quién la produce? ¿Las obras? No, lo produce el Espíritu Santo. Y si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede santificarse. La santificación es el resultado del caminar diario en el poder del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano. Esto puede llevar inclusive al gnosticismo, puede llevar al ascetismo a las personas. ¿Saben qué es ascetismo? Es sacrificar mi cuerpo para ganar méritos delante de Dios y tener una elevada estima. Los hombres pueden ver estas cosas y pensar, qué hombre más, y puede ganar la gloria de los hombres. Pero la pregunta es, en la santificación a través del Espíritu Santo, ¿a quién verán reflejado en mí? A Cristo. Porque se verá el fruto del Espíritu llevado a través de mí. ¿Y la gloria de quién será? ¿De Luis? No, la gloria será del Señor, no de Luis. Porque yo solo soy un instrumento en las manos del Señor. No soy nada más que eso. ¿Ven la diferencia? La santidad no es un asunto de cuestiones externas, es un asunto de cuestiones internas que se ven externamente. ¿Y quién las ve? Las demás personas. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿La vieja naturaleza también se disfraza de esta manera? Claro que sí. Y aquí es un tema muy importante acerca de este asunto. Pero quiero continuar con el versículo 43. El versículo 40 al 42, el pueblo de Israel estaba muy contento con las cosas que pasaban.
alrededor del Mesías. Alrededor, el pueblo de Israel estaba rechazando a Dios mismo. Y miren el versículo 43, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste su gloria y echaste su trono por tierra. Hermano, esto es precisamente lo que hace cualquier persona que no ve con valor al Mesías como el Redentor. Y esto es lo que pasa cuando un creyente en Cristo, cuando uno que ha puesto su fe en el Señor, también falla en no ver la suficiencia de Jesucristo en la vida cristiana y trata de vivir en sus esfuerzos humanos. Esto es lo que pasa. Miren lo que dice el versículo el 44. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono. Algunos quieren hacer el Señor de su vida. Y así predican algunos pastores. Pregunta, hermano, ¿el Señor es el Señor de todo o necesito yo hacerlo, Señor? Él es Señor de todo y Él ha estado antes de la creación y la fundación del mundo. Él ha sido eterno por la eternidad y será eterno. Y Él es el Señor de señores. No necesito yo hacerlo, Señor. ¿Perdón? Y Rey de reyes, Señor de señores. No es nada más que eso. ¿Qué hacer, Señor, a alguien cuando yo soy menos que el Señor? ¿Ven ustedes la torpeza que cometen algunos pastores enseñando estas falsas doctrinas? Y aquí el pueblo de Israel menospreció el reinado de Cristo el Mesías y lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Lo pisoteó, pisotearon el reinado. Yo no puedo decir, Señor, tú eres el rey, cuando realmente no creo esa verdad. Yo debo de creer esa verdad. Cristo es el Señor de señores. Pero Israel lo rechazó, vituperó su nombre, lo tiraron por la tierra. Y miren el versículo 44, dice, hiciste cesar su gloria. ¿Qué hicieron cuando, hermano? Bueno, los seres humanos, como somos tan limitados, no pudieron ver la capacidad que Dios tiene de poder hacer de la nada lo que no puede ser. Lo que para el hombre es imposible. Hermano, llevar a Cristo a la tumba, bajar a las partes más bajas, ir a predicarle un mensaje de victoria a los espíritus encarcelados, llevar el paraíso hasta el tercer cielo. ¿No creen ustedes que esa es la demostración del poder que Cristo mismo tenía? Ahora, ¿cómo no va a ser? Si Cristo pudo hacer eso y Dios pudo levantarlo de entre los muertos, y ¿saben por qué Dios lo levantó de los muertos, hermano? Para garantizar nuestra justificación, en primer lugar. En segundo lugar, porque estuvo satisfecho por la obra redentora en la cruz del Calvario. Dios estuvo complacido con lo que Cristo hizo en la cruz. Número 3, para garantizar que la salvación era por gracia y no por lo que los seres humanos hacen. Y número 4, para glorificar a Cristo por lo que había hecho. Por eso, ¿dónde queda la jactancia de los seres humanos? En la salvación. Pero los israelitas lo tiraron como nada, despreciaron la gloria que tenía. Al final de los tiempos, Cristo tuvo que irse. Pero ¿qué hicieron con los que mostraban la gloria de Cristo en el ministerio de los apóstoles? ¿Qué trataron de hacerlo? Bueno, la mayoría murieron por sacrificio, hermano. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado cabeza abajo. Porque Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Démele vuelta. ¿Ven ustedes? Pero Cristo es glorificado a través de la salvación de los seres humanos. Hasta el día de hoy, hermanos.
Y eso es lo más maravilloso que Dios ha podido hacer. Aunque los seres humanos le echen tierra o no vean la gloria de Cristo, la iglesia sí la puede ver, porque tiene el Espíritu Santo y puede glorificar y magnificar el poder que Dios tiene y su suficiencia. Amén, hermano. Versículo 45. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. 46. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿Quién está preguntando aquí? Mire, los seres humanos somos tan perversos que cuando estamos bien, gracias Señor. Pero cuando estamos mal, Señor, ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué contra mí? ¿Por qué? Israel está cuestionando a Dios y le pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? Hermano, ¿había prometido Dios que iba a estar con el pueblo de Israel? Sí, claro que sí. Se lo había prometido. ¿Por qué los israelitas ahora le están diciendo, ¿hasta cuándo vas a esconder el rostro para siempre? ¿Será que nosotros podemos decir esto también? Señor, ¿y por qué conmigo no actúas como el hermano? ¿Has escondido tu rostro contra mí? Saben que Dios ha hecho promesas en diversos versículos y en diversos escritores, a través de Pablo, a través de Juan. Bueno, en Juan capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así lo fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté. Esa es una promesa eterna y futura. Pero también le dijo a Pedro, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. El verbo tener, ¿en qué tiempo está ahí en ese versículo, hermano? Presente, y es un presente perfecto y continuo. Es decir, Jesús tiene presente, tiene cuidado de nosotros todo el tiempo, jamás nos deja. Y el pueblo de Israel, el Señor se apartaba, no era porque Él quería apartarse, sino por su incredulidad. ¿Saben cuál fue el problema del pueblo de Israel? Su incredulidad. Su incredulidad. Hebreos capítulo 4. Vaya a Hebreos capítulo 4 rápidamente. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Permanece la promesa, hermanos. Aquí está una demostración de que la de Dios hecha al pueblo de Israel permanecía, aunque estos hebreos se habían apartado del Señor, habían vuelto al templo, a los sacrificios, a la ley, al sacerdocio, habían vuelto otra vez a los ritos. Y aquí, miren, le dice el escritor, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no habiendo alcanzado, porque también nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. ¿Cuál era el problema entonces? ¿Se les anunció la buena nueva a los israelitas? Sí. ¿Cuál fue el problema? No dependieron del Señor, no confiaron en Él, fallaron en esto. Entonces, ¿los había abandonado Dios? No, ellos habían abandonado al Señor. Lo mismo que pasa con nosotros. El Señor jamás nos va a dejar. Nosotros es que abandonamos al Señor. Pero gloria al Señor que tenemos una puerta abierta todo el tiempo para poder buscar otra vez esa comunión con el Señor. Primera de Juan 1:9. Confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Somos malos, hermanos? Somos malos. Como la carne de cuche, dice la hermana. La carne de cuche se ve buena, va jugosa hasta hecha jugo, pero
es sabrosa, pero en el cuerpo de los diabéticos y de los que tenemos algunas enfermedades, cae mal. Así somos los creyentes, como es la carne. Cuando somos desobedientes y somos rebeldes, caemos mal delante del Señor. Pero a pesar de eso, nos sigue teniendo paciencia el Señor, hermano. Mucha paciencia. No crean que haber despertado esta mañana, haber visto el resplandor del sol, la luz y haber, bueno, hermano, contemplado todo, es una demostración de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y esto es por eso hay que estar agradecidos con el Señor. El capítulo en Salmo, hermano, mire lo que dice el versículo 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Miren las preguntas que le hace, los reclamos que le hace el pueblo de Israel. Dice, recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Hermano, ¿Dios lo ha creado usted en vano? Oh, Dios tiene propósito y aquí quiero llamar la atención. Si hemos sido salvos y en el momento de la salvación el Señor entregó por lo menos un don espiritual a cada uno de nosotros, ¿creen que Dios nos ha creado en vano? ¿En vano nos ha llamado a la salvación y a la iglesia? ¿En vano estamos aquí, hermano? No. Yo cuando hoy leía este pasaje, recordaba mi niñez, mi adolescencia. Yo ando recordando esto y no me mortifico, solo lo recuerdo y a mi esposa le decía un día de esto, la felicidad más grande que yo he tenido es a partir de mi matrimonio. Todo fue un chasco de mi vida, una pérdida de tiempo. Pero gloria al Señor, que a pesar de todo ese paso de tiempo en el pasado, por muchas malas decisiones que yo tomé y circunstancias que hice mal, estoy sufriendo algunas cosas hoy, pero le doy gracias a Dios que ha puesto ese aguijón en mí, porque si no tendría de qué gloriarme delante de Él. Pero ¿saben qué, hermano? El Señor me cuidó. Yo tenía mis riñones terminados a la edad de 9, 10 años. Terminados. A esta altura ya no estaría vivo. Pero el Señor me sanó de eso. Y no era salvo. ¿Y por qué el Señor? ¿Porque me creó en vano? No. Hoy puedo decir que Dios es soberano, es fiel y tiene misericordia de los seres humanos. ¿Ven la diferencia cuando podemos ver la grandeza de Dios en nuestra vida cristiana? Versículo 48. Los hombres somos tan insensatos y le reclamamos cosas a Dios que no deberíamos. Versículo 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y es verdad, hermano, esto. Es verdad. ¿Qué hombre vivirá que no sufrirá esto? Solo si el Señor viniera, hermano, en este momento, sería el mejor regalo quizás no, pero es el regalo que el Señor nos daría de no ver muerte. Pero aún así, si viéramos muerte, el Señor restaurará este cuerpo a un cuerpo incorruptible. Gloria al Señor, hermano. Qué esperanza maravillosa que el Señor nos ha dado. Versículo 49. Señor, ¿dónde están tu antigua misericordia? Hermano, allá hay un salmo, para siempre es tú. Y los judíos que pensaban que Dios había cesado su misericordia. Y si los tenía vivos, no era parte de la misericordia de Dios, hermano. Si te tiene vivo a ti, es porque tiene un propósito en tu vida. Y no estoy hablando del evangelio de una vida con propósito. Estoy hablando del propósito de Dios en tu vida. Dios no te tiene en la iglesia para estar de ocioso. Dios te ha llamado porque tiene un propósito para ti. No como los judíos pensaban.
Pero mire el 49, ¿dónde están tus misericordia que juraste a David por tu verdad? Hermano, lo que Dios juró a través de David, ¿lo ha de cumplir? ¿Cuál es el problema? Los seres humanos cesamos de confiar en el Señor. El problema es la confianza en el Señor. Los judíos habían cesado de depender del Señor. Y esto nos pasa a nosotros también en nuestro diario caminar. No queremos seguir dependiendo del Señor. Y esto, hermano, debe de ser la vida constante de un creyente. Depender del Señor en todo momento. Versículo 50. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo. Los judíos han sufrido, hermano. Sí. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Sufrimos nosotros, hermano? Sí. Esto no quiere decir que el sufrimiento de nosotros es por desobedientes siempre. No. Algunos sufrimientos son para probar nuestra dependencia en el Señor, para hacernos madurar, para poder hacernos crecer. No todo sufrimiento es debido al pecado o es debido a la desobediencia, no siempre. Cada uno de nosotros debe de valorar cómo vive su vida cristiana y sabrá si lo que está padeciendo es una disciplina o es una prueba de parte del Señor. Y si es una prueba, alégrese, porque el Señor está tratando con usted. Y si es una disciplina, alégrese, porque también el Señor está tratando con usted y quiere que usted no vuelva a caer en ese mismo dificultad. Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fallaba, Dios lo disciplinaba, fallaba, y ¿saben a dónde lo llevaba Dios a Israel? A pueblos paganos. Los metía de esclavos para que aprendieran. Cuando los oprimían, ¿qué hacía Dios? Quitaba al rey, libertaba al pueblo, los trataba otra vez. Cuando el pueblo estaba bien, volvían otra vez a flaquear, se volvían de Dios y Dios los volvía a meter en una disciplina. Y esta era la vida de Israel. ¿Para qué describieron estas cosas para nosotros, hermano? Como ejemplo, para que no caigamos en el mismo problema. Necesitamos aprender. Versículo 51. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de Dios. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Qué bueno que el escritor de este salmo al final reconoce quién es el Dios soberano. Pero en el 51 dice que los enemigos han deshonrado al Señor. Y esto es verdad. Pero no solo Israel deshonraba a Dios, los pueblos paganos deshonraban al Señor también. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la decisión que necesitamos tomar nosotros? ¿Honrar al Señor o deshonrarlo? Si lo deshonramos, el Señor nos va a tratar duramente. Pero si lo honramos, el Señor nos va a tratar con mucha piedad y misericordia. Pero miren en el versículo 52, bendito sea Jehová, ¿para cuánto tiempo? Amén, así sea, hermanos, amén. El nombre del Señor sea bendito por la eternidad. Amén, hermanos.